Hola hermanos, les habla Tere Alducin desde California y les quiero dar la más grande bienvenida a nuestro nuevo curso de Consejería Bíblica por Internet. Y les estamos dando la bienvenida a todos nuestros hermanos. Ya tenemos 15 iglesias que están tomando este diplomado. Nuestros hermanos de Vida Nueva para el Mundo de Denver, nuestros hermanos de Boston, de Nueva York, de varias partes de California, de Las Vegas, de Canadá, de Alaska. Luego en Sudamérica tenemos iglesias en Colombia, en Perú, en Argentina y en algunas partes de la Ciudad de México. Y quiero también dar las gracias especialmente a Vida Nueva para el Mundo y en especial a mi hermano Armando por su apoyo y por su cobertura espiritual que nos han apoyado tanto para este programa tan importante. Y les quiero decir que nuestro programa va a constar de 30 conferencias sobre diferentes temas, ahora sí de consejería. Y este diplomado va a durar 10 meses y estaremos dando 3 clases por mes. Estas son las primeras 3 clases y en el mes de julio vamos a descansar. Y nuestra graduación, de todas las iglesias van a hacer su graduación y su fiesta o su pachanga, como decimos en México, en diciembre. Les quiero leer el programa general, que de todas maneras ustedes lo deben de tener, pero me gustaría mencionarles que la primera clase es esta, que se llama Introducción a la Consejería Bíblica, en donde vamos a ver un estudio panorámico de las técnicas cristianas. Les voy a enseñar las técnicas de la entrevista cristiana y cómo hacer una historia clínica y una entrevista. La segunda clase, que va a ser el 19 de marzo, vamos a estar hablando, una clase dirigida a la consejería sobre los jóvenes, sobre consejería prematrimonial, sobre casos de cómo aconsejar a los matrimonios antes de casarse, cómo aconsejar, por ejemplo, en casos de que tengan relaciones prematrimoniales algunos muchachos, y cómo hacer una consejería sobre cuestiones tan difíciles sobre el aborto. Después la tercera es la consejería en casos de separación y divorcio, y nosotros les vamos a enseñar a aconsejar bíblicamente a las parejas que están atravesando por estas etapas. La cuarta consejería es en casos de alcoholismo, cómo reconocer. Les vamos a enseñar cómo van a reconocer los síntomas del alcoholismo en un miembro de la familia, sus causas y sus tratamientos, y aprender a dar ayuda al adicto y a su familia. La quinta es consejería en casos de drogadicción y codependencia. Vamos a enseñarles la clasificación de las drogas más comunes, las características de las adicciones, la personalidad del adicto, la consejería al adicto y a su familia. Y la codependencia es dirigida realmente a la familia del adicto. Después la sexta es la consejería en casos de relaciones destructivas, o sea, de violencia intrafamiliar, que tenemos mucho actualmente. La séptima es consejería en casos de pornografía. La octava es consejería en casos de homosexualismo. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué dice la Biblia respecto a ello? ¿Cómo aconsejar al homosexual y cómo aconsejar a su familia? La novena vamos a enseñarles cómo ministrar sanidad interna y les vamos a dar un enfoque a los diferentes cuadros de sanidad interior. Y la décima les vamos a enseñar las bases de cómo ministrar liberación. O sea, se le va a dar al estudiante un conocimiento sobre las bases bíblicas de la liberación. Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a ver la introducción a la consejería, técnicas de consejería y les voy a enseñar cómo hacer una historia clínica y una entrevista. Todos los alumnos ya deben de tener sus hojas de trabajo que les mandé a sus pastores y a sus coordinadores de grupo. Y si hay alguna otra iglesia interesada en tomar el curso, nada me dará más gusto que tenerlos como alumnos, porque esto es una cosa pues de mucha bendición. Por favor, escríbanme y con mucho gusto les haré mandar su material por mail. Las tareas que les vaya yo a dejar se las van a entregar a sus coordinadores o a sus pastores, no me las manden a mí. Si tienen preguntas, yo con mucho gusto se las voy a contestar por medio de email y por medio de mi página. Y las conferencias siempre las vamos a tratar de tener en el sitio web de nuestro sitio de jesusenlafamilia.com, más o menos por un mes, o sea que les aconsejo que lo tomen rápido porque las iremos cambiando conforme
vayamos grabando por problemas de espacio. Entonces, si tienen alguna pregunta al respecto, pues por favor no duden en comunicarse conmigo y me dará mucho gusto aclarar sus dudas. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que participe con nosotros y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, Señor, por este precioso curso de consejería, Señor, que tú has implementado, Señor. Padre, yo te pido que lo bendigas, Señor. Yo sé que tú tienes un gran plan, Señor, para todas estas iglesias hispanas, Señor, para que crezcan, para que ayuden a crecer, Señor, y a fortalecer a sus ovejas débiles, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro principal consejero, Señor, porque tú eres nuestro príncipe de paz, Señor, porque tú eres un Dios fuerte y admirable, Padre. Jesús, tú veniste a predicar, Señor, buenas nuevas a los abatidos, Señor, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, Señor. Padre, en este día, Señor, yo te pido que nos unjas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para poder ayudar, para poder consolar, para poder aconsejar y restaurar a los afligidos de Sión. Y que estas ovejas, Señor, ayudarlas a crecer, Señor, para que puedan, Señor, llegar a ser árboles de justicia, plantío de Jehová, Señor, para gloria tuya, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y te invitamos, Señor, que estés con nosotros, Señor, durante estas clases, Padre. Bien, ahora veremos, pues, qué es la consejería cristiana. Y vamos a ver que una de las tareas de la iglesia es ayudar a las personas, porque la iglesia es un cuerpo en donde nosotros nos debemos de preocupar los unos por los otros, compartiendo sufrimientos, compartiendo alegrías, como dice Romanos 12:8. El que tiene don de exhortación, o sea, exhortación y consolación, que exhorte. Y nosotros vamos a ver que todas nuestras iglesias son como un hospital, en donde vamos a encontrar gente herida, gente lastimada, gente dolida, gente cojeando, gente, bueno, con muchísimos problemas por todas partes. Y nosotros, o sea, como líderes, debemos de estar preparados bíblicamente para ayudarles, sobre todo en este mundo tan difícil y tan tremendo que se nos viene a todas las familias, a todos los matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros niños, etcétera. Los pastores muchas veces nos encontramos saturados de trabajo, con miles de problemas a nuestro alrededor, y los pastores no tienen a nadie capacitado realmente para ayudarles. Para ayudarles, por ejemplo, nos encontramos una familia que acaban de perder a un hijo. Otra familia que la hija adolescente se les embaraza. Otra familia que el hijo anda con problemas de drogas. Otra familia que el esposo es adicto a la pornografía. En otra familia nos vamos a encontrar que el padre es alcohólico y que golpea a la madre y a los hijos. Por otra parte, nos vamos a encontrar en otra familia que el hijo adolescente les avisa a los papás que es gay. En otra vemos que la mamá tiene cáncer. En otra vemos que el papá perdió el trabajo y está atravesando por una gran depresión. Y entonces, ¿cómo ayudarles? O sea, ¿cómo ayudarles bíblicamente? Y este es precisamente el objetivo de este curso, el de preparar líderes para la iglesia y formar un equipo de apoyo para su pastor. O sea, que dentro de un año, es mi oración, de veras yo lo deseo con todo mi corazón y están en mis oraciones, que en un año ya tengan su ministerio de consejería en su iglesia. Y no saben qué bendición va a ser eso. Nosotros en Vida Nueva para el Mundo en la Ciudad de México tuvimos más o menos 7 años este diplomado que lo impartí yo, y se graduaron al último como 1,200 consejeros. Entonces, ustedes saben que Vida Nueva para el Mundo, bueno, es una iglesia muy, muy grande, muy bendecida, con muchos pastores, y los pastores están llenos de trabajo, pero los pastores tienen mucha ayuda, porque tienen su equipo de colaboradores y tienen, por ejemplo, consejeros para jóvenes, consejeros para mujeres, consejeros para matrimonios, consejeros para los alcohólicos, etcétera. Entonces,
Yo estoy segura que su iglesia no se pueden ustedes imaginar qué bendición va a ser esto de tener líderes capacitados que los ayuden a los pastores, y que los pastores, bueno, se dediquen realmente a lo que es el pastorado y que es enseñar la palabra de Dios, y también, bueno, en último de los casos, pero estén apoyados y ayudados, o sea, para aconsejar y para ayudar a las ovejas. La consejería cristiana es un ministerio para librar a las personas de las ataduras emocionales que les impiden la felicidad y que les impiden llevar una vida victoriosa en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento de nosotros que recibimos a Jesucristo, en el momento de recibir la salvación, Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados y los echa en el fondo del mar. Pero sin embargo encontramos a muchas personas que siguen cargando heridas emocionales de años y que necesitan realmente ser sanadas. El consejero cristiano somos el instrumento de Dios para la liberación emocional y para llevar de la mano a un creyente hacia una vida plena, donde pueda ser de bendición para otros. Y nosotros podemos explicar esta necesidad de consejería en Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice que el Dios de paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo que nosotros estamos compuestos de 3 partes. Estamos compuestos por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. El espíritu es la parte que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El cuerpo es la parte física que se puede enfermar, y el alma es la parte psicológica y emocional. Con el espíritu, bueno, sentimos la culpa y buscamos el perdón de Dios, y con el cuerpo sentimos el dolor físico y nos enfermamos, pero vamos con el médico y a ser tratados. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma muchas veces se lastima y muchas veces no busca la solución, pero el daño existe. Y es de suma importancia buscar ayuda para nuestra vida, porque el desequilibrio en nuestro ser, o sea, el desequilibrio entre espíritu, alma y cuerpo, nos afecta muchísimo a nosotros y también a todos los que nos rodean. Alguien con problemas psicológicos o emocionales no puede ser efectivo en su vida cotidiana, como padre, como esposo, como esposa, ni tampoco en el trabajo, y mucho menos en un ministerio ni en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no lleva una vida feliz. Y uno puede haber recibido a Cristo y amar a Dios, pero si nuestros problemas emocionales no están resueltos, no podemos dar un buen testimonio, ¿verdad? Y no olvidemos, o sea, que el deseo de Dios, real de Dios en nuestras vidas, es que seamos plenamente felices. En Juan 10:10 nos dice: el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo, Jesús, he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Amén. El consejero ministra a muchos tipos de personas con diferentes problemas. Muchos creyentes que nunca irían con un psicólogo piden ayuda del consejero cristiano, y muchos inconversos que nunca se acercarían a un pastor evangélico hablan de sus problemas con un consejero cristiano. O sea, de igual manera, nuestros hermanos en Cristo comparten experiencias de sus vidas con el consejero cristiano que les daría pena confesárselas a lo mejor a su pastor. Entonces, como ves, el consejero cristiano está en una posición muy especial, o sea, de parte de Dios, para que podamos ayudar y para que podamos ministrar. La consejería envuelve una relación de cuidado entre 2 personas. Una de ellas, el consejero, que somos nosotros, que buscamos apoyar al otro y ayudarlo, que se llama el aconsejado, a resolver y anticiparse a los problemas de su vida diaria. El consejero busca aplicar la sabiduría de Dios, como lo enseña la Biblia, a los problemas de la vida de esta persona. O sea, la tarea de la consejería bíblica es importantísima, es reemplazar las creencias erróneas que tiene esta persona, que son creadas por el enemigo y que son mentiras, con la verdad. O sea, ¿con la verdad de quién? Con la verdad de la palabra de Dios. Y esta, hermanos, es la diferencia entre la consejería secular y la consejería bíblica. La psicología es muy importante. Ustedes saben que yo soy doctora en psicología y es lo que me ha ayudado
realmente conocer los síntomas, pero y a lo mejor conocer el tratamiento, pero realmente el único que nos puede sanar es Jesucristo. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son las metas en la consejería cristiana? El consejero va a ayudar a las personas a cambiar actitudes, a cambiar acciones, a cambiar valores. Aquí nos vamos a encontrar que, por ejemplo, hay una hija que no respeta a sus papás, que no obedece a su papá, una esposa que no respeta a su esposo, un esposo que no sabe cómo amar a su esposa. A aprender habilidades, por ejemplo, cómo relacionarse con los demás, cómo comunicarse entre matrimonios, cómo orar juntos, cómo reconocer y expresar emociones, porque muchas veces vienen aconsejados que dicen, bueno, estoy teniendo una muy grande depresión, y en el fondo lo que tienen es mucha ira y mucho temor y mucha ansiedad. Les vamos a ayudar también a entender las causas de los problemas, a hacerse responsables de su conducta. Esto es muy importante porque mucha gente, o sea, entre los que vamos a tener como aconsejados, les van a decir, bueno, es que mi esposa y que mi esposo y que mis papás y que mi jefe y que mis pastores le echan la culpa a todos los demás y ellos no se hacen responsables, o empiezan a hablar de su pasado y el pasado es el que tiene la culpa, y su mamá y su papá, cuando realmente ellos no se han hecho responsables de su vida. Tenemos que ayudarles también a reconocer el pecado, a confesarlo y a experimentar el perdón de Dios. Tenemos que ayudarles ayudarlos a tomar decisiones inteligentes. Les tenemos que enseñar que no pueden tomar decisiones cuando están enojados. Tenemos que ayudarles a aceptar ayuda, porque muchas veces nos encontramos con gentes que son sumamente orgullosas y que no quieren absolutamente que aceptar ayuda por orgullo. Y también les vamos a ayudar a otros, y reconocer también y tomar decisiones con relación a futuros problemas que pudieran surgir, a lo mejor dejar un trabajo o cambio de estado migratorio, etcétera. Y después, lo más importante, los vamos a enseñar a aprender a que crezcan como discípulos y como hijos preciosos de Jesucristo y a parecerse cada día más a Jesús. La consejería tiene que ver con el proceso de cambio en el aconsejado. Y es muy interesante notar que todas las escuelas de consejería tienen el mismo objetivo, o sea, de crear un cambio en los consultantes, pero su metodología para lograrlo es bien diferente. O sea, la meta de nosotros como consejeros cristianos es que la persona, nuestro cuidado, madure en Cristo, como dice Efesios 4, del 13 al 15. De este modo, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta y que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, la labor de nosotros es llevarlos a que crezcan a la estatura de Cristo, y por otro lado también no es la de interpretar, sino la de ayudar al aconsejado a hacer sus propias interpretaciones. Ahora bien, vamos a pasar a ver qué características tiene que tener un consejero. Vamos a Gálatas 6, del 1 al 10, y aquí vamos a sacar nuestras características. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. A mí me encanta esta palabra restaurarle, es la palabra catarizo en griego, y quiere decir componer huesos y arreglar redes. Entonces dice, ustedes que son espirituales, restaurarle, al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado.
sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo, porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí en esta carta a los Gálatas, Pablo nos está instruyendo a los cristianos a restaurar y ayudar a aquellos a los que tienen problemas, ¿no? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que cómo son los consejeros. En Gálatas 5:22 dice, los consejeros efectivos son espirituales. O sea, tienen los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, mansedumbre, paciencia, templanza, bondad, fe. Son mansos y apacibles, el versículo 6:1. En el versículo 6:2 dice, deben de estar dispuestos a ayudar a otros con sus cargas. En el versículo 3, humildes. Tenemos que reconocer que Dios es el único que puede dar los consejos, la sabiduría y las oportunidades. En el versículo 6:4 dice que se autoexaminen. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Son pacientes, no se dan por vencidos, cuando los aconsejados no mejoran, Dios al final va a traer la justicia. Y en el 6:10 dice que están interesados en hacer lo bueno. Entonces dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto, que es la ética en la consejería cristiana, y yo les voy a dar algunos consejos, algunos principios de la buena ética del consejero. La consejería al sexo opuesto es importante porque solo porque un consejero seamos cristianos no es garantía de que no vamos a ser atraídos por el sexo opuesto. O sea, dar consejería implica una relación bien estrecha, y algunas veces incluye platicar problemas personales y a veces, muchas de las veces también sexuales. Y con el propósito de mantener la pureza de la consejería, los consejeros no debemos de dar consejería en lugares extraños y en lugares apartados. El consejero va a tener mucho cuidado en las situaciones relacionadas con el sexo opuesto. O sea, no irá solo a casa de una mujer, no aconsejará a una mujer en su automóvil o en su oficina. Y yo siempre les digo, bueno, si ustedes van a aconsejar al sexo opuesto, pues vayan acompañados, o sea, o con una mujer o con su esposa o con alguien. Es muy, muy peligroso. Yo siempre les aconsejo, los hombres aconsejen a los varones y las mujeres a las mujeres y las parejas con parejas. Fíjense que hace muchos años yo tenía un alumno en una de las iglesias de México que iba para un ministerio muy grande. Eso era un muchacho de unos 33, 34 años, soltero, tenía su novia, muy atractivo, muy simpático, así muy muy coquetón, y todas las muchachas andaban tras él, pero era un hombre muy espiritual y muy muy lindo. Entonces me estaba platicando después de que tuvo un problema muy grande en la iglesia, que una de las hermanas le llamó a las 3 de la mañana a su casa para pedirle que fuera a orar por ella porque estaba teniendo, pues no sé, unos ataques o algo así. Y este pobre muchacho, bueno, pobre y tonto, realmente, fue a las 3 de la mañana
y ella no quería que orara por él. Esta es versión de él, o sea, de que me estaba contando, sino que se le insinuó y quiso tener relaciones con él. Él dice que él no aceptó, se salió, y entonces esta mujer fue a acusarlo con los pastores de la iglesia, diciendo que él había tratado de seducir y de atacar a las 3 de la mañana. Tenía pruebas de que el portero había visto a la hora de que había entrado y a la hora de que había salido. Bueno, para no hacerles el cuento largo, su ministerio se le vino abajo porque, bueno, lo pusieron en la banca, terminó con la novia, y solamente por una mala decisión y por un ataque. Bueno, ustedes saben que los líderes siempre son muy atacados, y una de esas formas es el ataque por vía sexual. Entonces tengan mucho cuidado. Los varones aconsejen siempre a los varones, y las mujeres a las mujeres. Entonces tenemos que ser prudentes, y si tenemos que aconsejar a un sexo opuesto, bueno, que esté nuestro esposo, nuestra esposa, o alguien que nos pueda acompañar. En segundo lugar, vamos a ver la confidencialidad. Cuando una persona nos viene a hablar de un problema, generalmente espera a esta persona que el consejero guarde en forma confidencial toda la información que nos dé, y a pesar de que el consejero pueda tener las mejores intenciones, va a existir el peligro de que revele por accidente parte de esta información. Y para evitar esto debemos de tomar la determinación y el compromiso con la ayuda de Dios de nunca, hermanos, nunca hablar de nuestros aconsejados, porque el amor protege, el amor cuida, el amor no toma ventaja, y jamás debemos de hablar de ellos ni en forma buena ni en forma de crítica. En primera de Pedro 3:10 nos dice: el que quiera amar la vida y gozar de los días felices, que refrene su lengua del mal. Mucho cuidado. Lo que escuchen ustedes en consejería nunca vaya a ser usado en reuniones de oración, o en clases, o en sermones, o discutido informalmente con otras personas, porque yo he sabido de casos, de consejeros que se ponen a orar en las reuniones de oración. Ay, Señor, te pido por este matrimonio que está teniendo problemas, y toda la gente, nosotros no sabíamos que había tenido problemas. Tenemos que ser discretos, porque el amor protege y el amor es discreto. O sea, lo que el aconsejado nos revele, nunca lo debemos de revelar sin el permiso del aconsejado, pues, ni a nadie. O sea, solamente entre nosotros y entre Dios. Ahora, hay casos también que, por ejemplo, en casos de que viene algún muchacho con un intento de suicidio, o vemos a una muchacha con un abuso sexual que está teniendo, por ejemplo, de su padrastro, o vemos a una esposa que tiene una violencia intrafamiliar y la está golpeando el esposo. Entonces sí, yo les aconsejo que esto lo hablen con su pastor. O sea, el pastor, está sucediendo esto, para que el pastor también tome cartas en el asunto, y de esa manera, esté protegida. Pero solamente en estos casos debemos de tener mucho cuidado en proteger a nuestros aconsejados. Debemos también de tener mucho cuidado en el manejo de nuestros folders. Ustedes, a la hora de que van a tener una consejería, van a hacer un folder con las hojas de información que yo les estoy anexando. O sea, cada persona va a tener su folder con su historia clínica y con su entrevista. Esto es importantísimo, que estos folders queden guardados en la oficina, en una gaveta del pastor, y con llave. O sea, y nunca deben estar a la vista de nadie. Otro ejemplo también que les quiero decir: hace muchos años también, cuando estábamos iniciando en la clínica de liberación,
teníamos un lugar que, por ejemplo, aconsejábamos y hacíamos entrevistas, unos en la sala y otros en el comedor. Un día llegó una pareja, un matrimonio, él se sentó en el comedor, ella en la sala con diferentes consejeros para hacerles su entrevista. Bueno, fue una cosa ahora sí que del enemigo, porque el consejero dejó el folder de la esposa en donde decía que había tenido abortos, que había sido infiel y que, bueno, el esposo no lo sabía en su pasado, y lo dejó en la mesa. La esposa se fue al baño, el esposo, ustedes saben, no sé, o sea, de qué fue lo que pasó, pero leyó todo el expediente de la esposa por una irresponsabilidad, digo, del consejero, de dejar el folder a la vista. Entonces ya no era el problema que venían al principio, sino que lo tuvimos que resolver muchísimos otros problemas, y solamente por una falta, o sea, de seguridad, digo. Entonces nosotros debemos de tener nuestros folders muy bien guardados. Yo lo que siempre hago es que cuando yo termino una terapia o cuando termino una liberación o una consejería, siempre rompo toda la parte sucia, pues, o sea, la historia, todo lo que el Señor ya se llevó, y dejo nada más la parte de sus historias, digamos, de su teléfono, su email, su dirección, para que yo pueda comunicarme con ellos, pero lo demás, o sea, se rompe y ya nada más se guarda esa hoja en los expedientes. Entonces esto se los paso como un consejo de amor, que ustedes tengan mucho cuidado para que el diablo no gane ventaja sobre ustedes. Otros peligros que nosotros tenemos en la consejería cristiana también pueden ser que el exceso de confianza en la información por una de las partes. O sea, en consejería escuchamos generalmente únicamente una de las partes del problema, o sea, la parte presentada por el aconsejado, y sin embargo esta solamente puede ser la mitad de la historia, porque, por ejemplo, en consejería matrimonial es muy interesante ver los puntos de vista entre el esposo y la esposa sobre la misma situación, y no debemos de confiar en una de las partes porque nos puede dar un sentido distorsionado del problema, y no debemos de tomar partido. Los consejeros debemos siempre de ser neutrales, y esto nos va a ayudar muchísimo. Otra cosa que no debemos de hacer es adelantarnos a sacar conclusiones. O sea, nosotros debemos de estar tranquilos, de estar viendo a ver qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces el asunto que el aconsejado está mencionando no es el problema más urgente. O sea, tenemos que esperarnos una o dos sesiones a sacar una conclusión. Otro problema también es que nos involucremos demasiado. Y nos involucramos demasiado porque es muy fácil perder la objetividad. Casi siempre los que nos dedicamos a psicología o a consejería somos unas personas sensibles que nos duele mucho, y que somos llamados, o sea, por la compasión y la sensibilidad, y muchas veces nos llegamos a involucrar demasiado en los problemas de los aconsejados. Entonces necesitamos siempre tener la ayuda de Dios para que no nos lleguen a abrumar. O sea, debemos de ponérselos a Dios saliendo, digamos, de la consejería. No vamos a llevar este problema a nuestra casa, sino que debemos de orar por el aconsejado y ya no volver a pensar en él, porque si seguimos, hay consejeros que me dicen, es que no pude dormir en dos semanas debido al problema de esta muchachita, o etcétera. Esto no es correcto. Está bien que tengamos compasión, pero no debemos de perder la objetividad. Y el último punto es no poner límites. O sea, nosotros como consejeros debemos de poner límites al aconsejado en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, en cuanto a las llamadas. O sea, yo al principio
era muy mona de que les decía, ay, bueno, cuando se te ocurra o cuando tengas alguna necesidad me puedes hablar por teléfono, este es mi teléfono. Y ya me tienen a veces que hasta las 2, 3 de la mañana hablándome por teléfono para decirme cualquier cosa, que tenían pesadillas o lo que sea, y a mí me dejaban sin dormir y al otro día ya no podía yo, no sabía ni cómo me llamaba. Entonces hay que ponerles límites, darles máximo 1 hora y media, o sea, como consejería, la primera media hora para que ellos nos den pues todos sus problemas, y la otra, nosotros tener intercambio de preguntas y respuestas, y la otra media hora devolverles qué es lo que nosotros pensamos. Entonces, como conclusión, me gustaría decirles que la iglesia, nosotros como iglesia somos un faro de luz que tenemos que guiar a las personas. Y la consejería es una herramienta muy útil y poderosa para enfrentar los problemas que nos estamos enfrentando día a día. Y el mundo anda buscando de veras moldearnos y cambiar nuestra cosmovisión y la de nuestros hijos, pero nosotros debemos de ser agentes de cambio en un mundo de que se está destrozando. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos la sal y la pimienta, y somos obreros aprobados delante de Dios, y no tenemos que estarnos avergonzando de la palabra de Dios. Hermanos, gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.